A todos nos ha pasado que golpeamos el dedo chiquito con el marco de la puerta, el pincharnos con una aguja, o golpearnos el nervio cubital en el tan molesto golpe de codo. A todo esto decimos que se llama dolor físico, obviamente. Y en este video yo te quiero hablar de ese dolor, porque además de que es interesante saber cómo se desencadena, también es interesante entender que hay diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, no es lo mismo el dolor físico desencadenado por el golpe de dedo chiquito a el dolor físico desencadenado por el golpe de nervio cubital en el codo o el dolor físico abdominal, por ejemplo. Eso sí, antes de empezar te quiero aclarar que si no tenés nociones de sistema nervioso o de neurona, quizás te resulta un video un poco difícil de entender. Por eso, si ese es tu caso, te dejo acá abajo dos enlaces que explican esos temas. Ahora sí, empecemos. Primero vamos a empezar con una definición. El dolor es una sensación desagradable que se origina por estímulos potencialmente capaces de lesionar el organismo y que actúan sobre receptores específicos llamados nociceptores. Los nociceptores van a ser los receptores encargados de percibir el dolor. Estos nociceptores no son más que terminaciones de axones que inervarán una determinada zona y que van a ser de dos tipos: mecanonociceptores, es decir, por ejemplo, van a responder al golpe de dedo chiquito, y los nociceptores polimodales, que van a responder tanto a estímulos mecánicos como a térmicos y químicos. Para que los nociceptores se activen, es necesario que el estímulo, golpearse el dedo chiquito por ejemplo, desencadene la liberación de ATP, serotonina, histamina, factor de crecimiento nervioso, leucotrienos, potasio, prostaglandina E2, entre otras, que serán liberadas por las plaquetas, células destruidas por el estímulo, mastocitos o serán de formación local. Esta activación generará una sensibilización denominada periférica, ya que también hay otra central que mencionaré más adelante. Ambas sensibilizaciones generan que ante estímulos indoloros, ahora sí se genere dolor. Por ejemplo, cuando te quemas al sol y te tocan, te generará un dolor insoportable. Y a esto se le llama alodinia. Otra característica es que los estímulos dolorosos ahora van a generar más dolor que antes, y a esto se le llama hiperalgesia primaria. Por otro lado, las zonas vecinas también van a estar más sensibilizadas y a esto se le va a llamar hiperalgesia secundaria. Acá entra la sustancia P. Es un polipéptido que secretan los nociceptores que genera vasodilatación, produce desgranulación de mastocitos y libera mediadores de inflamación como por ejemplo la bradioquinina. Esto genera más sensibilización al dolor y es el mecanismo que explica esta hiperalgesia secundaria. Antes de seguir, algo curioso es que las fibras que inervan las vísceras, músculos, vejiga, estómago, etc., son insensibles a estímulos mecánicos o térmicos, salvo que se desencadene inflamación, y es ahí donde se genera dolor. A estos se les llaman nociceptores silenciosos. Una vez que el impulso se transmite por los axones, la neurona libera glutamato a la dendrita de la neurona medular. Pero no es solo una neurona periférica que se conecta con esa neurona de la médula espinal, sino que todas las neuronas, sean viscerales o cutáneas, que salgan de un mismo segmento medular, van a hacer sinapsis con las neuronas medulares de ese segmento. En español, que por ejemplo los nociceptores del diafragma y los nociceptores de la piel del hombro y la parte inferior del cuello van al mismo segmento medular. Entonces, una inflamación del diafragma se puede manifestar, sobre todo si es de la porción central del diafragma, como un dolor de hombro. Este es el dolor irradiado. Y es por esto que los dolores viscerales llevan aparejados a una inespecificidad del dolor. Es decir, a uno le duele la panza, supongamos, por debajo del esternón, pero el problema puede estar, por ejemplo, en el apéndice. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que las neuronas del nociceptor, llamadas neuronas de primer orden, se contactan con varias neuronas de la médula, llamadas de segundo orden. Es decir, que si me pincho con una aguja a la mano,
no son solo las neuronas medulares que inervan ese punto de la piel las que se van a activar, sino que también las neuronas vecinas, generando esta sensibilización central de la que les hablé antes y que es parte del mecanismo de hiperalgesia secundaria también antes comentado, ya que cuando se active una neurona vecina y tome contacto con su neurona medular, nos vamos a encontrar con que esta neurona ya está excitada, entonces va a generar dolor. Luego de que la información llega a la médula, se recorre el haz espinotalámico que pasa por el bulbo, protuberancia y mesencéfalo para llegar luego al tálamo. Si quizás no estás familiarizado con estos conceptos, te dejo un enlace abajo para que comprendas de lo que hablo sobre anatomía del sistema nervioso central. Sigamos con otras estructuras. Luego del tálamo, los axones de esas neuronas se van a dirigir principalmente a la corteza somatosensorial, que se puede ver en un corte externo, donde se va a interpretar el dolor propiamente con su intensidad, localización y características, y a la circunvolución del cíngulo y otras áreas frontales, que van a dar la parte emocional del dolor, el temor por ejemplo, y lo podemos encontrar si cortamos el cerebro a la mitad. Ahora, quizás recuerdes alguna situación en la que estabas haciendo algo con cuidado de no lastimarte, pero aún así te haces un pequeño corte, y ese dolor fue probablemente mayor que si te hubieses lastimado en otra situación. O por ahí recuerdes algo inverso, alguna situación en la que te lastimaste, pero como estabas, por ejemplo, haciendo deporte, no te dolía nada. Esto es porque existe una modulación de dolor y los factores psicológicos intervienen mucho, así como la expectativa del dolor. Por ejemplo, estás ordenando para irte de viaje o para hacer una presentación importante para tu trabajo y te lastimas sin querer. Pero es mucho más fuerte la ansiedad que tenés que el dolor generado por la lastimadura. Entonces apenas sentís el dolor. Pero también puede ocurrir lo contrario, que ante estímulos como dolor de cabeza o depresión, este circuito estimula el dolor y aumenta la sensibilidad al dolor. A modo curiosidad, tenemos una red de modulación del dolor que conecta con el hipotálamo, mesencéfalo y bulbo raquídeo, y de ahí va a hacer sinapsis con las neuronas de dolor medulares, atenuando así ese dolor. Este sistema depende de opioides endógenos, como por ejemplo la encefalina y beta-endorfina. Y acá es donde interviene, farmacológicamente hablando, la morfina. Finalmente, hablemos un poco de ese dolor con el que nos topamos cuando nos golpeamos el codo. Ese dolor y otros similares, que pueden aparecer en múltiples patologías como la diabetes de larga evolución, el herpes zóster, la esclerosis múltiple, entre muchas otras, se caracterizan por generar dolores de tipo hormigueo, quemazón o eléctrico en una determinada región. Estas regiones son, claro, las regiones correspondientes a cada nervio. Por ejemplo, la cubital es esta. Este dolor neuropático es producido por una activación de la neurona sin un estímulo en la zona. Por ejemplo, tengo hormigueo en la mano, pero no tengo nada en la mano. Esto ocurre por una alteración en la transmisión del impulso nervioso de la neurona. Por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, la destrucción de la vaina de mielina. Bueno, esto fue todo de dolor. Espero te haya gustado y muchas gracias por haber visto este video. Cualquier duda me consultás. Chao.